Hello, my friends. I hope that you are very well conditioned. Bueno, muchachos, me alegro que estén en buenas condiciones de salud. Bienvenidos a esta clase. Welcome to this class. The name of this class is Contables and Uncountable Nouns, sustantivos contables y no contables, and quantifiers, cuantificadores. ¿Sí? En la lección anterior ustedes debieron haber hecho una consulta con el fin de saber los significados de estos sustantivos, que son sustantivos contables, no contables y que son cuantificadores. Y debían de escribir una definición. Entonces, con base a esa consulta, vamos a explicar, por si tienen algunas dudas frente a este tema, que se llama sustantivos contables, no contables y cuantificadores. Vamos a empezar, primero que todo, con sustantivos no contables, sustantivos contables. ¿Qué son sustantivos contables? Son aquellas palabras o aquellos que vamos a empezar primero que todo. ¿Qué es un sustantivo? Es una persona, un animal o una cosa, ¿sí? Ustedes mínimo lo tienen que haber consultado, y esos sustantivos se dividen en dos grupos, que son sustantivos contables y sustantivos no contables. Los contables son las palabras, aquellos sustantivos que se pueden contar por unidades. Ustedes ya lo deben de tener ahí escrito en el cuaderno o en su toma de notas. Y miramos acá unos ejemplos de sustantivos contables en inglés, que son el primero: accident, apple, arm, article, backpack, bathroom, bicycle, blouse, book, brush. Todos estos son sustantivos contables. ¿Por qué son contables? Porque yo los puedo contar por unidades. Yo puedo decir un accidente, dos accidentes, tres accidentes, cuatro accidentes. Entonces, los sustantivos contables son palabras que se pueden contar y también se pueden pluralizar. Cuando yo digo que se pueden pluralizar, es que se les puede agregar S al final para que queden varios. Por ejemplo, esta palabra car significa carro, ¿cierto? Yo puedo decir one car o two cars. Si yo voy a decir dos carros, tengo que agregarle una S al final y quedaría en plural. Esa es la característica de los sustantivos contables. For example, this one, chair. Chair es silla en español. Si yo voy a decir sillas, diría chairs. ¿Sí? Se les puede agregar S al final. O yo voy a decir 5 sillas, 5 chairs. ¿Sí? Entonces, eso es la característica de los sustantivos contables, que se pueden pluralizar y también se les puede agregar el artículo indefinido. Vamos a mirar acá unos ejemplos. Countable nouns. Entonces, por ejemplo, car es un sustantivo contable, ¿sí? Entonces yo voy a decir 5 cars. 5 cars. Mire, lleva S al final, ¿sí? O también puedo decir un carro. Yo puedo decir a car. O también puedo decir, si voy a contar un carro, one car, ¿sí? A car significa un carro, one car significa un carro, ¿sí? Entonces vea que los sustantivos contables se pueden utilizar con el artículo indefinido a y también se les puede agregar s. Vamos a mirar otro ejemplo por acá. Un sustantivo, for example, ear, oído u oreja, ¿cierto? Ear es un sustantivo contable. ¿Por qué? Porque yo puedo decir un oído, dos oídos, tres oídos, cuatro oídos, o una oreja, tres orejas, cinco orejas, ¿cierto? Entonces yo lo puedo pluralizar, empieza por vocal. Si yo voy a decir
ears, orejas, ¿cierto? My ears. Le puedo colocar S acá al final, ¿sí? O si yo puedo decir una oreja, an ears, an ear, yo puedo decir una oreja, que significa an ear. Entonces les voy a explicar la función de este an y de este a. Eso se llama artículo indefinido, ¿sí? Indefinido. El artículo indefinido es a y an. ¿Qué significa cada uno? Los dos significan un, ambos significan un o una, ¿sí? Ambos. De acuerdo al contexto, si el sustantivo es masculino, yo digo un, o lo traduzco como, lo interpreto como un, o si el sustantivo es más femenino, lo traduzco como una. Ejemplo, manzana. Manzana será masculino o femenino. Femenino, entonces yo digo an apple. ¿Por qué utilicé an y no a? Porque se utiliza an cuando el sustantivo o la palabra que sigue empieza por una vocal. Entonces yo digo an apple. Entonces también puedo decir una oreja. ¿Cómo se diría entonces una oreja? Vamos a sacar de acá de estos sustantivos. ¿Cuáles empiezan por vocal? Por ejemplo, arm, article, ¿sí? Yo voy a decir un brazo, ¿sí? Yo digo an arm, un brazo, ¿sí? Un brazo. O un artículo, yo digo an article, ¿sí? ¿Por qué utilice an? Porque la palabra que sigue empieza por una vocal. Puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser. Aquí casualmente empiezan por la A, pero yo puedo decir an ear, ¿cierto? Empiezan por vocal, ¿sí? Y utilizo el artículo indefinido an, a. Utilizo el artículo definido a cuando la palabra que sigue, poner acá esto en rojo, cuando la palabra que sigue empieza por consonante. Ejemplo. Entonces vamos a ver el uso de a. Significa un o una, ¿cierto? Y lo utilizo con palabras cuando la palabra que sigue empieza por consonante. Por ejemplo, vamos a sacar de acá. ¿Qué sustantivo de acá empieza por consonante? Por ejemplo, book, ¿sí? Dog, cup, glass, floor, finger, leg, ¿sí? Entonces empecemos con book. Book significa libro. Book. Yo voy a decir un libro. Utilizo a o an. Aquí en este caso voy a utilizar a. Porque book empieza por consonante que es B. A book. ¿Cierto? ¿Qué significa un libro? ¿Sí? Vamos a ver otro. Uno que sea masculino, femenino. For example, floor, flower, ¿sí? Flower. Floor en inglés se dice flower, ¿cierto? Y voy a decir una flor. Entonces yo digo a flower, ¿sí? ¿Por qué utilice a? Porque la palabra que sigue empieza por consonante. En este caso es la F y en este caso es la B. Ese es el uso de a y an. Entonces, ¿cuáles son las características de los sustantivos contables? Una de las principales características es que se les puede agregar s al final, como ven acá,
para pluralizar, se pueden pluralizar, ¿sí? Se pueden pluralizar, mírela, se pueden pluralizar, o sea que se pueden mencionar como varios, ¿sí? Otra característica de los sustantivos contables, que se puede utilizar el artículo definido antes de ellos, ¿sí? Que se puede utilizar con los artículos indefinidos, o sea, a y an. Sí, miremos acá estos ejemplos. An arm significa un o una. Entonces aquí significa un brazo. ¿Sí? Un brazo sería el significado, ¿cierto? An article, un artículo, un artículo. ¿Sí? An ear, una oreja. ¿Sí? That is an ear, una oreja. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. A lo utilizo para expresar sustantivos contables que empiecen por una consonante. Miremos acá, book. Utilizo para decir un o una, digo a book, un libro. O para decir una flor, digo a flower. ¿Por qué utilicé a? Porque las palabras que siguen, la F y book, la B, son consonantes. Entonces, para decir un libro o una flor, utilizo a. Esa es la diferencia del uso de an y de la palabra a. Y las dos significan lo mismo, un o una, y se llaman artículo definido. Eso es con los sustantivos contables. Pasemos acá para ver la teoría de los sustantivos no contables. Eso ustedes ya lo tienen, es una explicación porque ustedes hicieron la consulta. Espero que la hayan hecho a conciencia y que hayan entendido. ¿Qué son los sustantivos no contables? Uncountable nouns. Son las palabras o los sustantivos que no se pueden contar por unidades. No, yo no puedo decir un o una. ¿Sí? Entonces son palabras que no los puedo contar. Espero pues que hayan entendido y nos vemos en la próxima clase.